Em, Vamos a ver temas administrativos. Mientras tanto, estamos esperando que llegue más estudiantes. En primer lugar, contarles que el cronograma del cierre del curso, el término de clases es el día 22 de mayo, es decir, como es feriado el día de mañana, la última clase va a ser el día 22 de mayo, ¿ya? Entrega del trabajo integrado, se van a dar más días para que puedan completarlo. 22 de mayo, perdón, 28 de mayo. Nosotros tenemos que tenerles su nota publicada el 30 de mayo, ¿ya? Eh, y la revisión de las notas por sus integrantes, o sea, van a tener 2 días también para poder hacer reclamos a lo que es la revisión, ¿ya? Eh, También respecto del, les quería presentar también otro documento que también lo estoy subiendo, ¿ya? Que se llama trabajo final, que en el fondo entrega lo que es la pauta del trabajo final, también va a estar en la plataforma, formulación y evaluación de proyecto de infraestructura escolar, dedicación, estimamos 9 horas, pueden ser más, pueden ser menos, de trabajo integrado a curso. Normalmente, aparte del trabajo en clase, los grupos también trabajan de manera asincrónica, eh, reuniéndose por su parte, etcétera. ¿En qué parte se divide este trabajo final? Que es el trabajo integrado, el que han ido desarrollando de a poco con las entregas que han realizado. Se divide en 4 partes. A ver, déjenme. Se divide en 5 partes, 6 partes, en 6 partes. La primera parte es la determinación del problema, que ustedes ya tienen avanzado. El árbol de problemas, con el árbol de objetivos, la descripción del problema y su alcance, la contextualización geográfica y su área de influencia, que también han venido avanzando, la determinación de la población de referencia, la determinación de la población potencial y la determinación de la población objetivo. Ya que eso fue parte de la discusión de las clases anteriores. La segunda parte de este trabajo es la determinación del déficit, cosa que ya han ido trabajando con el profesor Belmar, en el sentido de hacer una estimación y proyección de la demanda, ¿sí? De la demanda de la localidad que ustedes están evaluando donde realizar el proyecto. Luego la determinación y proyección de la oferta, que son, por ejemplo, pueden ser los cupos que ofrece la institución educativa donde ustedes van a emplazar el proyecto, la oferta actual y la oferta proyectada, o sea que como con los datos que tienen ustedes, cómo va a ir creciendo esa oferta. Lo mismo con la demanda, cómo va a ir creciendo esa demanda si ustedes tienen datos. Eh, Juan, hasta el 28, como decíamos recién, hasta el 28, Gracias, ¿ya? profe. Y yo tengo hasta el 30 para poder revisarlo y después ustedes hasta el 2 para poder replicar o hacer algún reclamo. ¿Alguna pregunta respecto a aquello? ¿No? Ya. Luego, identificación de alternativas de solución. Esa es, en el fondo, ver una situación actual, ya cuál es la situación actual optimizada. En el fondo, eso es, ¿qué pasaría con las condiciones actuales sin hacer mayores inversiones, sino que haciendo una inversión de arreglar el elemento en vez de hacer un proyecto de conservación o que en vez de hacer un proyecto de renovación o un proyecto de reposición? Em, ¿Cuáles serían las tres alternativas, unas 3 alternativas de solución para el problema? ¿Y cuál sería la descripción de cada una de estas 3 alternativas? Por ejemplo, si usted quiere hacer un proyecto de expandir capacidad dentro de un establecimiento ya existente, usted puede establecer alguna alternativa, por ejemplo, con material 1, con material 2, con material 3, o
por simplicidad, o bien crecer, por ejemplo, horizontalmente utilizando patio, o si no lo tiene, alternativa 2, hacer un segundo piso. Y usted puede ir describiendo estas alternativas, identificarlas y describirlas. El punto 3. Como se ve, en la primera parte de definir el déficit, determinar el problema, un 10%. Determinar el déficit es otro 10% de este trabajo. Identificar las alternativas y describirlas es otro 10%. Y evaluación y selección de la alternativa del proyecto. Eso va a valer el 30%. Y aquí es donde tienen que ocupar lo que son los indicadores de la evaluación que ha enseñado el profesor Cristian Belmar, en el sentido de elegir un enfoque de evaluación. Si ustedes quieren hacer una evaluación basada en costo-efectividad o en costo-eficacia o en costo-beneficio, o si quieren hacer un enfoque simplemente comparando costos, o si quieren hacer un enfoque ¿cómo se llama? Costo-beneficio, pero social. Ustedes son dueños de determinar cuál enfoque les es más simple y les hace más sentido respecto de la medición de las tres alternativas. Identificación y cuantificación de los beneficios de cada alternativa. Pueden ser los beneficios, estamos hablando en términos generales, no solo beneficios sociales, sino que beneficios normal. El beneficio, si por ejemplo es puro costo, usted le pone, no se va a cuantificar los beneficios porque se asume que ambas alternativas tienen el mismo beneficio. Ergo, solo mide los costos. Eh, Luego, por eso la metodología que elijan ustedes va a ser lo que va a necesitar. Va a determinar lo que va a necesitar. Cálculo del BAN, BAEC y BAE. Valor actual neto de los flujos al futuro. Estamos hablando de aquí vamos a utilizar la tasa que está oficial del Ministerio de Desarrollo Social, 5,5%, para traer los flujos al presente, ya de los flujos netos. ¿Qué sentido es el BAN? Si su proyecto no genera beneficio financiero, puede ser puro costo, el BAN de costo, digamos. Pero si es social o si genera además algún ingreso, también puede hacer un BAN social o un BAN enteramente financiero, en donde, por ejemplo, esa expansión genera un aumento de matrícula y ese aumento de matrícula genera un aumento de ingresos para el colegio o para la institución sostenedora. Y por el lado del costo, simplemente los costos los que se incurren. ¿Ya? Análisis de sensibilidad, eso lo vamos a ver ahora, y descripción de la alternativa elegida. Incluye aquí la matriz de marco lógico, ¿ya? Que lo vamos a ver ahora, que tiene que ver con los árboles que hemos realizado. La parte 5 es preparar unas bases técnicas de licitación, más bien unos términos de referencia para una base, para un proyecto, para licitar ese proyecto. Presentar los términos de referencia con los puntos indicados a partir del apartado términos de referencia de antecedentes técnicos que consideren edificación pública, que ese también va a estar en la plataforma, ¿ya? Serán bien evaluados, o sea, aquí tiene que tener justificación legal, en el fondo, ¿a qué me refiero? Dentro del marco legal de lo que es la edificación pública, ¿ya? Que también ahí estamos subiendo un documento para su lectura que está también dentro de los antecedentes técnicos para los proyectos que consideran edificación, ¿ya? Y finalmente, serán bien valorados proyectos que incluyan elementos de accesibilidad universal y elementos de eficiencia energética, ¿ya? Otro que señale el documento. ¿Qué documento? Espacios Educativos 2025.
ese documento, Espacios Educativos 2025, ha sido subido a lo que es la plataforma. Es un texto corto de 40 páginas aproximadamente, en donde están los criterios actuales de de desarrollo psicomotor, de desarrollo sostenible, de desarrollo autónomo de estudiantes, en contraposición a lo que es el paradigma actual, ¿cierto? El paradigma más que actual, el paradigma histórico de una educación simétrica, perdón, asimétrica, en donde existe alguien que recibe y alguien que da en una condición de asimetría, sino que este informe, este documento que se llama Espacios Educativos 2025, es un texto que ilustra las nuevas tendencias de cómo deben ser un espacio educativo. ¿Ya? Eh, Eso vale un 10%. Y la defensa, ¿cómo se va a hacer la defensa? La exposición y defensa del proyecto, 30%. Eh, Tenemos que ver acá si vamos a hacer una presentación asincrónica, o sea, si es que lo quieren presentar en un video, duración de 15 minutos, o envío de un informe final con los puntos abordados. Todo se promedia y da una única nota de trabajo final. Yo creo que para no tanta complicación, enviar el informe. No sé si qué opinan ustedes o prefieren enviar el video. Ya, porque en todo caso, si enviamos el video, igual necesitamos el informe. Entonces no es que se ahorre trabajo. No sé si les No, no parece entiendo dejarlo solo con porque y no video, porque claro, no va a haber otra sesión después del día 22. Sí, solo informe. Espectacular. Entonces, que el informe tenga todos los puntos abordados, es decir, del punto 1 al 5. ¿Ya? Todo se promedia y da una nota única de trabajo final. ¿Ya? Eso respecto a la bibliografía a emplear, antecedentes técnicos requeridos para proyectos que consideran edificación, metodología para la formulación y evaluación de proyectos de infraestructura educacional, apuntes de clase, espacios públicos, espacios educativos 2025, perdón, vamos a poner acá la fecha, esto es de la Subsecretaría de Educación Pública, 2025, espacios educativos y apuntes de clase. Aquí están los textos que pueden utilizar como bibliografía mínima a emplear. ¿Ya? Dentro de estos documentos, antecedentes técnicos, hay este documento especialmente, el uno les ayuda con la parte jurídica, la parte legal, que también la introduce. ¿Ya? Eh, Eso fundamentalmente respecto del proyecto. Y ahora vamos a, si hay alguna duda al respecto, podemos aclararla. Vean, voy a ver el chat a ver si hay alguna duda al respecto. Si están haciendo el trabajo, asegurar, preguntar dudas. Totalmente, Juan. Mientras se haga el trabajo, por ejemplo, desde aquí al 28, podrán mandar todos los mails que quieran a nosotros. También para mandarnos el trabajo, hacerle un feedback, no hay ningún problema. Que habilitado el foro también para cualquier duda o consulta, también vamos a responder. Informe, solo informe, espectacular. Ya estamos de acuerdo. Entonces, este trabajo final, vamos a minimizarlo, vamos a dejar de compartir y vamos a entrar en lo que es la clase de hoy, que se trata de proyectos, de comparar proyectos y de cómo nosotros vamos haciendo el análisis. Ya. Entonces, aquí, si se está proyectando, vamos a ver si se está proyectando esto. Ejemplos de proyectos.
¿ya? ¿Qué es lo que hay que saber como recuerdo? Primero, hacia dónde vamos, qué es lo que queremos, hacia dónde queremos llegar. Siento que con los árboles nosotros hicimos una caracterización del problema, luego hicimos una caracterización del posible objetivo que debería tener el proyecto para poder resolver el problema a través de convertir las causas en medios para que ese problema se transforme en un objetivo, en una realidad consumada, en una realidad positiva consumada. Entonces, estas causas escritas en sentido negativo, la causa del problema, en el árbol de objetivo pasan a ser medios, que pasan a ser condiciones positivas. Es la misma causa que es la condición negativa, pero escrita en sentido positivo o ya resuelto. Por ejemplo, la causa del problema principal, que es, por ejemplo, escasa o es oferta inadecuada para educación preescolar en el barrio de Ciudad Satélite, Maipú. Eh, las causas es, por ejemplo, eh, explosivo crecimiento de la demanda habitacional respecto de la oferta. Entonces, una de las causas puede ser que hayan llegado muchas nuevas, ¿cierto?, urbanizaciones y cuando nosotros lo convertimos, esta causa, por ejemplo, a un árbol de objetivo en un sentido positivo, nosotros hablamos de, por ejemplo, oferta normalizada. Siempre cuando hablamos en el árbol de objetivo, hablamos de oferta normalizada o cobertura adecuada, suministro adecuado, eh, podríamos decir calidad suficiente, servicio entregado con calidad suficiente y así sucesivamente. Pero, ¿cuál es la idea de crear estos árboles? La única idea es de poder facilitar lo que es un pensamiento colectivo que luego de elegida la alternativa de proyecto que vamos a hacer, ¿ya? Mediante, ¿cierto? Nosotros elegimos la alternativa de proyecto que vamos a hacer mediante el uso de indicadores, ¿cierto? Pero ya de estos indicadores financieros, ¿cierto? De indicadores de proyecto, en que nosotros ya establecemos un proyecto que vamos a elegir, allí es el momento de hacer la matriz de marco lógico. La matriz de marco lógico lo único que hace es una herramienta que nos permite formalizar el proyecto y nos permite hacerle seguimiento al proyecto a lo largo del tiempo. Y eso es, por ejemplo, para hacer inspección técnica, para hacer de cualquier proyecto, no solo de infraestructura, sino que sirve para eh, hacer un seguimiento fundamentado de las lógicas que hay detrás de un proyecto. ¿A qué lógica me refiero? A ver, sí. ¿A qué lógica me refiero? Por ejemplo, que las actividades que tengamos que hacer sean suficientes para generar, ¿cierto? Los componentes, que son los productos de nuestro proyecto. Así, a su vez, que los productos que vamos a generar como proyecto o componentes sean suficientes para cumplir el propósito y que con el propósito se contribuya a un fin más abstracto, ¿cierto? Un fin de proyecto más abstracto que generalmente el fin se escribe como contribuir a una mejor calidad de vida, no sé si se acuerdan la parte de arriba del árbol, contribuir a mejorar la calidad de la educación, contribuir socioeconómicamente a la mejora socioeconómica de la localidad. Siempre el fin es un atributo eh, más lejano o más abstracto. El propósito, en cambio, es el tronco de nuestro árbol, es nuestro objetivo, nuestro tronco de nuestro árbol de objetivo. Y los componentes salen ¿de dónde? Del trozo o la raíz que nosotros podemos seleccionar para nosotros realizar nuestro proyecto. ¿Por qué? Porque a veces las problemáticas, ¿cierto?, son multifactoriales, como lo vimos en los árboles, y al ser multifactoriales no podemos agarrar
tomar todas las causas que originan el problema, pero sí podemos solucionar algunas de las causas o abordar algunas de las causas que sí están dentro de nuestro ámbito de competencia. Como habíamos hablado con otros grupos, cuando teníamos un problema educativo, pero que se refiere también al mal, a las malas, a la inexistencia de carreteras o carreteras en mal estado o inexistencia de medios de transporte público que permitan acercar a la población escolar al colegio o que existan cosas más estructurales. Hay cosas que, por ejemplo, que no tienen que ver con nosotros, pero que nos inciden, ¿cierto? En nuestro proyecto educativo, en nuestro proyecto que es de infraestructura educativa, ¿cierto? Porque son cosas que están más allá del terreno, más allá de lo que incluso el municipio, más allá de lo que el SLEP puede hacer, que tiene que ver con el Ministerio de Transporte, que puede tener que ver con el Ministerio de Desarrollo Social, cosas que son más estructurales y que pueden, si bien pueden ser parte del árbol, porque son causas, no son parte que no seleccionamos para nuestro proyecto. Nuestro proyecto puede abordar algunas de las causas, normalmente poquitas, para poder nosotros de ahí extraer lo que son los componentes o productos que vamos a desarrollar con nuestro proyecto de infraestructura. Aquí, acá dimos un ejemplo nomás de un problema de perros vagos. Entonces, presencia de perros vagos controlada y minimizada en las principales capitales regionales de Chile. Como pueden ver, el marco lógico puede servir tanto para macroproyectos como para microproyectos. Independiente de la escala, del rubro, se puede ocupar para todo tipo de proyectos. Y así como el propósito, por ejemplo, presencia de perros vagos controlada y minimizada en las principales capitales regionales de Chile. El propósito del proyecto. ¿A qué para controlar la presencia de perros vagos y minimizarla en las principales capitales regionales? ¿Qué componentes necesito? Componente uno, campaña de difusión. Componente 2, programa adopta un perro vago. Por ejemplo, la campaña de difusión va a la causa aquí, niveles adecuados de educación de la población. Ergo, pum, sale campaña de difusión. Ahora es niveles adecuados, campaña de difusión. Programa adopta un perro vago. Viene aquí de la causa dueños responsables. 3, reforma legal para inclusión de la oficina de zoonosis en municipio vía financiamiento gobierno regional. ¿Por qué? Que hay municipios que no están, por ejemplo, dentro de o no tienen una unidad de zoonosis. ¿Ya? Pero esto es para un problema, esto es para un programa público se hizo esto. ¿Ya? Pero esto es para que lo tomen de ejemplo, que puede ser aplicado a cualquier tipo de proyectos de cualquier rubro. Acá, como vemos, es cómo se escribe un fin, cómo se escribe un propósito y cómo se escribe un componente. Un componente se escribe paquete de alimentación, el servicio o producto terminado entregado y luego el verbo en tiempo pasado. Paquete de alimentación complementaria entregado. Capacitación en higiene realizada. Servicio continuo de atención materno-infantil realizada. El propósito, como les decía, siempre es una situación, como decía en el árbol de objetivo, una situación ya de la situación solucionada. ¿Y qué componentes tiene cómo se escribe este propósito? Se escribe a partir de una población intervenida, por eso es importante que en sus árboles pongan qué población van a intervenir. En este caso, por ejemplo, este programa de control de la natalidad, perdón, de control de la morbilidad para niños pequeños atiende a qué? Mujeres embarazadas y niños menores de 5 años que asisten a control de salud en consultorios rurales del país. En este caso hablamos de una población intervenida. En el caso, por ejemplo, de un proyecto escolar, de un proyecto de infraestructura escolar, podemos hablar de la población objetivo. Podríamos hablar estudiantes, o por ejemplo podemos decir eh, personas en edad preescolar que asisten del barrio, por ejemplo, Santiago Hueras de Maipú, asisten
asisten a este establecimiento de educación preescolar o asisten o cubren su necesidad por educación preescolar. Luego, han disminuido, verbo en presente, asisten, como les decía. Luego, complemento, resultado lograr. Sus tasas de desnutrición crónica han disminuido. En este caso, los estudiantes o menores de tantos años que asisten a educación preescolar, que es del barrio Santiago Hueras, han, por ejemplo, disminuido o han aumentado su escolaridad en educación preescolar. Y aquí les voy a dejar este material para que puedan irse guiando y construyendo su matriz. ¿Ya? Cómo se construye aquí la primera columna, que se llama resumen narrativo de la matriz de marco lógico. Como les decía, esto ustedes lo van a construir una vez que ya elijan el proyecto. Una vez que ya le hayan aplicado lo que son los indicadores. Cuando usted tenga que elegir entre tres alternativas de proyecto, eligen uno y ese uno le hacen la matriz. No hay que hacerla antes, hay que hacerla después. Y así les queda, por ejemplo, una matriz de marco lógico de este estilo, donde está el fin, el propósito del proyecto, los componentes del proyecto, pueden ser dos. Por ejemplo, en el caso de un proyecto de infraestructura escolar, puede ser componente realización de obra gruesa, realización de terminaciones y realización, por ejemplo, e instalación de equipamiento. Componente uno, componente 2 y componente 3. Clarísimos. Y las actividades son las unidades pequeñas de acción que permiten que cada uno de los componentes pueda realizarse. Es decir, que en obra gruesa, yo tengo, para la realización de la obra gruesa, yo tengo que, por ejemplo, contratar personas capacitadas para poder realizar la obra gruesa, poder tener maestros de especialidad, ¿cierto? Y estas tareas asociadas a lo que es obra gruesa. En el componente 2, terminaciones. Actividad de terminaciones del componente 2, contratación de maestro especialista en terminaciones, realización del trabajo, etc. Luego, en equipamiento, adquisición de los equipos, instalación de los equipos, capacitación en operación de los equipos. Esas son las actividades de los componentes. Y así van a ir armando su matriz de marco lógico, que tiene 4 columnas. El resumen narrativo, que es lo que vimos acá. Los indicadores, que es lo que vamos a ver ahora. Medios de verificación, que también lo vamos a ver ahora. Y los supuestos. Los supuestos son qué acontecimientos o condiciones tienen que suceder para que sea sustentable el beneficio generado por el proyecto. Por ejemplo, si hablamos de que en un programa de mujeres embarazadas y niños menores de 5 años que asisten a control de salud en consultorios rurales que han disminuido sus tasas de desnutrición, ¿qué tiene que pasar para que eso suceda? Uno, que las mujeres asistan a la población beneficiaria, concurra regularmente a atenderse. Y dos, que la población beneficiaria adquiera conciencia sobre hábitos saludables de higiene y alimentación. Es decir, el supuesto, que es la cuarta columna de la matriz de marco lógico, dice lo que tiene que pasar para que se pueda cumplir el propósito, lo que dice lo que tiene que pasar para que cada uno de los componentes se pueda realizar o concretar, y lo mismo en actividades, que exista participación, que exista adherencia al tratamiento, que exista conciencia de hábitos de higiene saludables en el lugar. En el caso de una construcción de una infraestructura escolar, hablamos de por ejemplo, que para que los niños de preescolar en el barrio Santiago Hueras de Maipú puedan asistir o puedan mejorar su participación en educativa. Los supuestos que tienen que ocurrir es que, uno, los estudiantes tengan medios para poder llegar. Dos,
que los posibles estudiantes conozcan la existencia del nuevo proyecto educativo preescolar, que se dé a conocer. Y así sucesivamente. Son las cosas que tienen que suceder para que ello suceda, para que cada uno de los niveles de objetivo se puedan concretar. Acá en indicadores, como habíamos visto, tenemos una columna vacía y acá los medios de verificación están vacíos. ¿Qué son los indicadores? Los indicadores fundamentalmente es una comparación de dos órdenes de magnitud que nos hablan respecto de la situación de una magnitud respecto de su universo o respecto de su ámbito de referencia. Cuando hablamos de, por ejemplo, un indicador de cobertura, hablamos de cuántas eh, matrículas somos capaces de realizar respecto de la población total en la edad, ¿cierto?, de matricularse. Con un control, por ejemplo, indicador de eficiencia, indicador de existen indicadores de distintos ámbitos, pero que siempre, siempre tienen que tener la característica de comparar una magnitud con otra, o bien contra su universo, o bien contra sí misma en un periodo pasado. Es decir, siempre un indicador tiene que tener un contexto respecto de otra variable de referencia. ¿Para qué? Para que nosotros podamos detectar incrementos o decrementos en el tiempo. Los indicadores tienen cuatro ámbitos de control: proceso, producto, resultado o impacto. ¿A qué me refiero con eso? Que los indicadores tienen un ámbito de control, pueden implementarse en el ámbito del control del proceso. Por ejemplo, un indicador que me habla de tareas realizadas versus el total de tareas acometidas para el mes. Me hablan lo, de lo eficaz, ¿cierto?, que soy, de, por ejemplo, en un proceso. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de un proceso de obra, por ejemplo, instalación de terminaciones o instalación de sistema eléctrico, ese es un proceso. Eh, y hablamos de, por ejemplo, porcentaje de avance de instalación del sistema eléctrico. Ahí hablamos de un indicador de proceso. Luego, tenemos indicador de producto. El proceso se asocia bastante a lo que es la actividad en una matriz de marco lógico, las actividades. El producto se asocia bastante a lo que es el componente, o bien dicho, el producto del proyecto. Nuestro producto, nosotros, o componente, podríamos hablar de un proyecto de infraestructura escolar. Hablamos de que puede tener, ¿cierto? Hablamos de los componentes obra gruesa, terminaciones y equipamiento, tres componentes. Entonces, un indicador de, por ejemplo, asociado al producto puede ser eh, porcentaje de avance respecto de la instalación de terminaciones, porcentaje de avance respecto de la instalación, ¿cierto?, de equipos, porcentaje de avance respecto del acondicionamiento de la infraestructura. Por otro lado, el indicador de resultado. El de resultado tiene que ver mucho con lo que es el propósito. O el propósito, que hablamos del tronco del árbol de objetivo, o la razón de ser del proyecto. ¿Para qué existe ese proyecto? Ese proyecto existe para brindar, ¿cierto?, educación en este caso, o mejorar calidad, o mejorar cobertura, ¿cierto?, del servicio educativo, ¿cierto?, de un grupo que ustedes han focalizado. Esto es importante entender la palabra focalización. ¿Por qué? Porque nuestros proyectos de infraestructura están situados geográficamente en un ámbito, ¿cierto?, de influencia de este proyecto. No son proyectos como universales ni grandes, sino que hablamos de proyectos asociados a una población de referencia, una población objetivo.
Entonces, cuando hablamos de resultados, vemos que cómo esa población objetivo va cambiando su realidad con respecto al proyecto en sí. Es decir, resultado, un indicador de resultado de nuestro proyecto es, por ejemplo, aumento de la matrícula o aumento real de la matrícula respecto de las vacantes que ponemos a disposición. Indicador, por ejemplo, de que está siendo exitosa la matriculación. O, o otro indicador de como porcentaje de cobertura respecto de la población objetivo, matriculada, por ejemplo. De la población objetivo, por ejemplo, en la población pueden existir 500 menores que cumplen con la edad, con el segmento etario de la educación preescolar, de los cuales ya tengo 450 matriculados de los 500 entre los dos establecimientos del lugar. O dentro del establecimiento mío que cubre toda un área rural y yo detecto que ahí existen 24 niños en edad preescolar y yo tengo 23 de los 24. Ese, por ejemplo, puede ser un indicador de resultado. ¿Por qué? Porque mi proyecto, que fue una ampliación de un espacio educativo preescolar, generó este resultado, este indicador de resultado. Importante tener uno o dos indicadores nomás, ya por cada nivel de objetivo. ¿Para qué? Para no llenarse de indicadores, ¿ya? Y luego los indicadores de impacto. El indicador de impacto tiene que ver mucho con lo que es el fin de la matriz de marcológico o la parte de arriba del árbol, ¿cierto? Del árbol de objetivos que me habla del objeto abstracto al cual contribuyo con este proyecto. Con este proyecto educativo yo contribuyo a mejorar la calidad de vida de las personas. Yo contribuyo a mejorar su empleabilidad en el largo plazo. Yo contribuyo a disminuir su morbilidad. Contribuyo a elementos que son más abstractos, ¿ya? Pero que son un cambio en la vida de las personas. A eso me refiero con impacto. Se distingue del resultado en que el resultado es más inmediato respecto del proyecto mismo. Es decir, mi proyecto amplía la matrícula en esos resultados. En cambio, impacto me habla de la trayectoria educativa de esos niños en el largo plazo. El impacto me dice que estos niños han seguido trayectorias educativas hacia la educación básica, hacia la educación media, que les ha cambiado la vida, que ha aumentado el grado de comprensión de lectura. Yo mido a los 8 años, por eso impacto son indicadores del más largo plazo, son indicadores que me hablan del cambio en esa población de referencia, en esa población atendida. ¿Qué cambio social yo generé? Eso es el indicador de impacto. Por otro lado, el indicador también se puede mirar desde las dimensiones a las cuales mide, las dimensiones que está midiendo. Pueden existir indicadores de eficacia, de eficiencia, de economía y de calidad. Eficacia tiene que ver con qué tanto cumplo los objetivos que me propongo, o el propósito en este caso. Que también cumplo con los objetivos. Un indicador de eficacia, ¿cierto? Eh, por ejemplo, puede ser el de grado de cobertura respecto de la matrícula, eficacia. O qué tanto cumplo con el objetivo de infraestructura escolar. Luego, eficiencia. Eficiencia quiere decir, estoy midiendo qué tan bueno soy en el proyecto respecto de los recursos de los que dispongo. Entonces, cuando hablamos de la dimensión eficiencia de un indicador, por ejemplo, hablo de cantidades, por ejemplo, de prestaciones en un determinado tiempo, que soy eficiente, en poco tiempo atiendo mucha gente, o cantidad de prestaciones educativas con una determinada plata, con respecto al presupuesto. Estoy atendiendo muchas personas con un poco gasto, con poco gasto individual o gasto per cápita. Estoy ocupando eficientemente los recursos. Eso es eficiencia. La economía, en otro caso, habla con lo que es el cumplimiento
del presupuesto, el grado de avance o ejecución presupuestaria. Por ejemplo, cuando hablamos de un indicador de economía, hablamos de porcentaje de ejecución del proyecto de obra, o más bien porcentaje de ejecución del presupuesto de obra, cuando hablamos de economía. También podemos incorporar en economía si tenemos algún indicador de levantamiento de fondos externos que nos contribuye al proyecto. Eso también es de economía, una dimensión de economía del indicador. Y finalmente, la dimensión calidad. La dimensión calidad es habla mucho de lo que es la calidad de servicio, y la calidad de servicio la mide la persona que está recibiendo el servicio. ¿En qué sentido? Puede ser oportunidad, en el sentido de que se entrega un servicio de manera oportuna en el tiempo. Puede ser de calidad, una satisfacción con el servicio, eso también es indicador de calidad. Puede ser de calidad el qué tan bien, ¿cierto? Yo estoy eh, entregando el servicio. Puede ser en velocidad, puede ser en satisfacción, puede ser siempre cuando hablamos de percepción de quien recibe, del beneficiario, ¿ya? Entonces, sabiendo con esto, que esto es como las preguntas clave de los indicadores, decir que deben usarse los necesarios y suficientes para lograr evaluar el logro del objetivo, ¿no? Pueden requerirse varios indicadores por objetivo para medir distintos aspectos o ámbitos de logro: eficiencia, eficacia, economía y calidad. Como ven, en propósito puedes poner 1, 2. En componentes, cada componente puede tener 1, 2, 3. Eficiencia, uno de eficacia y uno de calidad o economía. Puede ser necesario más de un indicador de cada tipo. Si los impactos se producen a muy largo plazo, el costo de estimar un indicador es muy alto, se deben usar indicadores proxy. ¿Qué quiere decir? Que si nos proponemos muchos indicadores o indicadores muy difíciles de cumplir porque no tenemos la información, mejor hagamos indicadores no tantos, pero que sí se pueda tener cierta facilidad para obtener el dato. ¿Ya? Indicador proxy. Pregunta clave. ¿Cuáles son las preguntas clave de esto? ¿La fórmula del indicador es coherente con el nombre del indicador? Siempre un indicador tiene un nombre y tiene una fórmula de cálculo. El nombre puede ser, por ejemplo, incremento porcentual de las atenciones, o de incremento porcentual de la matrícula educativa preescolar. Eso es el nombre del indicador. La fórmula es, por ejemplo, matrícula nueva de este año menos matrícula del año pasado, partido o dividido matrícula del año pasado, y todo eso multiplicado por 100. Eso es el cambio porcentual, la fórmula del cambio porcentual. Entonces tenemos un nombre del indicador y tenemos una fórmula de cálculo. ¿Ya? La otra pregunta clave: ¿la descripción de las variables de la fórmula de cálculo permite tener claridad sobre cualquier concepto incluido en la misma? El indicador tiene que ser claro, autoexplicativo, elegante, en el sentido de que tiene que ser cortito, elegante. ¿Existe coherencia dentro de los elementos numerador y denominador que conforman la fórmula del indicador? Como les decía, el numerador, la parte de arriba, es una magnitud. El denominador, la parte de abajo, es otra magnitud, que puede ser el universo en la que se circunscribe la de arriba, o bien una comparación respecto de sí misma, el año pasado o respecto del mes pasado. La unidad de medida del indicador corresponde a lo que se pretende medir. Siempre preguntarse respecto de la unidad de medida. Por ejemplo, matrícula incrementada, o incremento porcentual de la matrícula, en tanto por ciento se incrementa la matrícula, tanto entre un año y otro. Tiene que ser más o menos claro lo que es la unidad de medida. Aquí les dejé un ejercicio para que ustedes la puedan ver solo. Más que ejercicio es qué indicador, pongo el nombre, y si son resultados,
perdón, qué ámbito y qué dimensión tienen estos nombres. Por ejemplo, tasa de variación de egresos exitosos de los alumnos del programa. Este es un indicador, si hablamos de un programa de educación, hablamos de la tasa de variación de egresos exitosos. Hablamos de una variable de resultado que está asociada a, ¿cierto? ¿Qué parte de la matriz? El resultado está asociado al propósito. Entonces, estamos hablando de, acá, resultado, tasa de variación de egresos exitosos de los alumnos del programa. Un indicador de resultado. Por otro lado, ¿qué dimensión cubre esta tasa de variación de egresos? Dimensión, en este caso, eficacia. ¿Por qué? Porque me habla de qué tan capaz soy yo de poder resolver o llegar a cumplir el objetivo del proyecto. Eso es eficacia. Cuando hablamos de costo por kilómetro de carretera construido o en un proyecto educativo, costo por metro cuadrado construido, estamos hablando, si es un proyecto educativo, estamos hablando de un indicador de producto o de asociado a un componente, por ejemplo, obra gruesa. Siempre un producto cuando hablamos de costo por... ¿Y qué está midiendo esto? Eficiencia en términos de dimensión del indicador. Yo estoy siendo eficiente respecto de, ¿cierto?, de los recursos que tengo. Si logro un bajo costo por kilómetro o logro un bajo costo por metro cuadrado, yo estoy siendo eficiente respecto de los recursos que tengo. Porcentaje de usuarios satisfechos con el trato. Ese indicador es un indicador de también producto, un indicador de calidad, ¿cierto? ¿Qué dimensión tiene? Calidad. ¿Por qué? Porque satisfacción. Siempre satisfacción es calidad. Por ejemplo, cuando hablamos de porcentaje de préstamos pagados, de fondos sociales pagados, porque nosotros tenemos un programa, por ejemplo, que prestamos dinero social y le esperamos que la gente nos devuelva. Entonces, es un indicador de proceso. Puede ser de proceso o si nuestro proyecto es prestar literalmente dinero, puede ser de hasta del producto. ¿Ya? Siempre depende del proyecto del cual nos estamos refiriendo, si es proceso o producto, porque son muy parecidos. Pero siempre cuando hablamos de producto, hablamos de uno de los productos principales, y cuando hablamos de proceso, hablamos de una actividad secundaria, pero dentro de un producto, ¿ya? Más pequeño. Entonces, el porcentaje de préstamos pagados, cuando hablamos siempre de plata, de fondos, de ejecución presupuestaria, hablamos de una dimensión de economía. Promedio anual de intervenciones con retraso por mes. Por ejemplo, aquí hablamos de calidad, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si estamos dando atenciones o si tenemos un proyecto educativo, un proyecto de infraestructura que tiene retrasos en la ejecución de obra, estamos hablando de un problema de falta de oportunidad, de calidad. Un indicador que mide en la dimensión de la calidad. ¿En qué ámbito? En el ámbito del producto. ¿Ya? Fiscalizaciones promedio por fiscalizador. Si hablamos de impuestos internos, o incluso podemos hablar de fiscalización de obras. Fiscalizaciones promedio por fiscalizador. Hablamos de hablamos de qué tan eficiente está siendo cada fiscalizador, cuánto alcanza a revisar por día, cuánto alcanza a revisar en la semana, cuánto alcanza a revisar por mes. Siempre cuando hablemos de algo por unidad de tiempo o por unidad de costo, tiempo es dinero, estamos hablando de qué tan eficientes somos utilizando el tiempo o el dinero. ¿Ya? Y así sucesivamente. Así que le he dejado varios ejemplos para que se vayan haciendo ideas y tomen varios ejemplos de cómo poder formular algunos indicadores, no tan en el sentido, esa es la parte final de lo que era la tarea, cuando ustedes ya eligen el proyecto y ya tienen desarrollado alguna malla de indicadores para poder hacerle seguimiento y ejecución, ¿ya? Ahí dejé unas ideas. Medios de verificación, era la última parte de la matriz, la que estaba vacía, acá.
Los medios de verificación son simplemente cuáles son, ¿cierto? Los lugares, cuáles son los puntos, cuáles son las fuentes de información de donde puedo utilizar para verificar el logro de los objetivos o que el cálculo o que el indicador, el dato del que estoy tomando yo esté bueno y me lo puedan revisar de afuera. Fuentes de información de acceso público donde se publica el valor de los indicadores. Son informes o documentos con título, fecha, entidad o institución que la avala. Por ejemplo, cuando hablamos de medios de verificación, sacamos, por ejemplo, respecto de la población actual. Por ejemplo, podemos hablar de un PADEM. PADEM 2025, Municipalidad de Chillán. O no sé si es corporación o es DAEM. Ahí son las fuentes de donde saco la información para poder validar mi indicador, que estoy siendo certero respecto o que puedo estar sometido a lo que es, puedo aguantar una revisión externa, ¿ya? ¿Qué otras fuentes de verificación? Informe de avance de obras 2025, SLEP Puerto Cordillera. Si hacen informes de avance de obra, ahí tiene un material para hacerle seguimiento a lo que es la construcción. Memoria de los SLEP 2024, su Secretaría de Educación Pública. En las mismas memorias también se publican. También pueden ser documentos internos en donde ustedes puedan, por ejemplo, medir, pero siempre que cuente con la firma del jefe o que tenga algún grado de validación. Porque si son cosas que hemos medido nosotros nomás, cualquiera de afuera nos va a decir, tú mismo te estás acomodando el indicador, tú mismo estás mostrando un indicador muy positivo de algo que tú tienes totalmente controlado. Y cuando hablamos de medios de verificación, normalmente se trata de que un externo pueda verificar que tú realmente estás cumpliendo con esos valores de indicador, que tú realmente estás cumpliendo con el proyecto. ¿Ya? Eso cuando hablamos de medios de verificación. Ahora vamos a entrar a ejemplos de los proyectos, que son muy importantes, porque aquí desarrollan el trabajo, que es el trabajo comparativo de lo que son las opciones de proyecto, con uso de los indicadores financieros, que son los indicadores que uno compara distintas alternativas, y que hablan también en términos de marco lógico, para que entiendan un proyecto ejecutado o el proyecto ya que se eligió hacer. Un proyecto de construcción de la Dirección Regional de la ONEMI, de Tarapacá. Aquí ya hicieron un diagnóstico, una matriz, una brecha, un marco de referencia, la metodología de evaluación social, sensibilización y conclusiones. Entonces, siempre parte por un diagnóstico, en donde aquí el diagnóstico, como le habíamos dicho, el árbol de problemas, siempre es un ayudante magnífico para un diagnóstico. Problema central, continuidad operativa del servicio de alerta y respuesta entregado por la Dirección Regional de la ONEMI a los habitantes de la región de Tarapacá no está garantizada. ¿Ya? ¿Y eso por qué pasaba? Porque tenían una infraestructura que no cumplía con los estándares, causa. ¿Y qué pasa con un terremoto, con un tsunami? La infraestructura moría y ya no había coordinación. Entonces aquí está el diagnóstico, mal estado de la infraestructura, principales causas y principales efectos. Ustedes ven, es el árbol. Cuando hablamos de los proyectos, causas del problema, efectos. Equipos en estado crítico por sistema de falta de monitoreo de los equipos, causa. Causa, infraestructura diseñada como vivienda, no asegura continuidad operativa. Es decir, era una infraestructura que era una casa la que estaba usando.
Así que ahí le vamos a pedir después que nos puede mandar una copia. Sí, estoy avisando. No, está grabando. Ok, vamos a proseguir. Entonces, el parte con este diagnóstico realiza el análisis territorial, como ustedes lo hicieron en su aquí en nivel regional, en vuestro trabajo debe ser nivel barrial, nivel manzana, nivel comunal, o nivel, y si es SLEP, puede ser un nivel provincial. Aquí hicieron el mismo trabajo con los mapas, vieron la población objetivo, la población potencial, en este caso es la región, en este proyecto. La población objetivo es la población, zona expuesta a amenazas de tsunami, marejadas y aluviones. 168.279 personas que viven en las partes donde hay susceptibilidad de aluviones o inundación costera. ¿Ya? Entonces, alternativas de solución. Aquí llegamos a la parte que vale 30% en nuestro caso. Situación de la optimización base, en este caso, no es viable una optimización de la situación base, que es mejorar la casita que ya hay, porque es una casita. Entonces, se descarta optimizar la casita, que es la situación de proyecto optimizada. A ver si que se resuelve el problema con lo más simple. ¿Por qué siempre esto de la situación base optimizada? Porque es metodológicamente injusto comparar una situación sin proyecto o sin nada con una situación en donde hay muchos proyectos que son buenos, porque de repente, mejorando un poquito la situación actual, ya haces mucho y ya no se justifica un proyecto tan caro. Entonces, ese es el enfoque de por qué si se cabe en todo proyecto la optimización de la situación base. Luego, eh, sacan la segunda opción, arriendo de la infraestructura. Ellos vieron que no había casas que cubran o edificios que cubran esa resistencia sísmica en la región, que no tienen esa supervivencia o que están en partes de inundación. Por ende, también la compra de infraestructura también fue descartada como tercera opción. ¿Por qué fue descartada? Porque no existía infraestructura con el nivel de resiliencia para poder comprarla y poder ser sede de una ONEMI. Y ahora ya no se llama ONEMI. Quedando como alternativa construcción en terreno fiscal o construcción en terreno privado. Entonces, ¿qué es lo que fue lo que hicieron? Aquí hicieron una medición, asignación de terreno fiscal, 6 meses, monto estimado cero. Diseño de la edificación, 11 meses, ¿cierto? Monto estimado, 174 millones, miles de millones aquí. Ejecución de obras, perdón, diseño de edificación, 174 millones. No, no es miles de millones, es millones, es simplemente el diseño. La ejecución de las obras civiles, 18 meses, 3.847 millones. Habilitación y puesta en marcha, 6 meses, 500 millones. Habilitación. Como ven, se parece mucho al componente, ¿eh? A los componentes, ejecución de obras civiles, aquí hablamos de obra gruesa, habilitación, hablamos del otro componente, y aquí podemos hablar de otro componente previo que es el diseño y otro componente previo que es la gestión del terreno a construir. Ustedes pueden hacer tantos componentes importantes como unidades relevantes tenga su proyecto, ¿ya? Eh, igual no se recomienda más de 5, porque si no se les generan muchos indicadores que no pueden controlar. ¿Ya? Eh, traslado y operación. Traslado y operación, o sea, desde la situación, desde la casa actual, 660 millones, un mes para trasladarse. Mantención anual, 19 millones, operación anual, 95 millones. Entonces, en este caso, ellos hicieron
Se quedaron con estas alternativas de asignación en terreno fiscal, compararon, luego de compararse quedaron con el terreno fiscal y por ergo pudieron hacer lo que es el marco lógico, porque ya tienen un proyecto escogido. Propósito, continuidad operativa del servicio de alerta y respuesta entregado por la Dirección Regional de la ONEMI a los habitantes de la región de Tarapacá. Si se acuerdan ustedes, el propósito es el problema escrito aquí. ¿Se acuerdan el problema? En naranjo. El problema era este, que no estaba garantizada la continuidad territorial. En cambio, el propósito es la condición positiva del problema, lo que es el árbol de objetivo, la situación ya resuelta. El propósito es la continuidad operativa que ya está entregada y ya está garantizada, entregada por la dirección a la región de Tarapacá. Indicadores de medición de propósito. Ya aquí no se molestaron en hacer indicadores de fin. Disminución de vulnerabilidad de la región de Tarapacá frente a emergencia y desastre. ¿Por qué? Porque es un proyecto de infraestructura y no tiene para qué hacer un indicador de impacto a largo plazo de las variables que va a realizar, porque no es materia del proyecto de infraestructura. Lo mismo vamos a hacer nosotros. No vamos a pedir indicadores de fin, ¿ya? Para que tengan más, no tengan otro trabajo en el sentido de imaginar indicadores de fin, de cómo incido yo en cambio en la calidad de vida de los estudiantes y sus familias, porque son, cada un indicador de fin es un estudio de impacto. Entonces, es muy difícil de contestar con poquitos datos, ¿ya? Por eso, sí indicadores de propósito y sí indicadores de componente. Lo mismo con indicadores de actividad, tampoco, porque son tantas actividades por componente que se nos va a llenar de indicadores. No vale la pena por actividades tan pequeñas como, por ejemplo, realizar las bases de licitación, hacer un indicador. ¿Ya? Vale la pena hacer un indicador cuando estemos hablando de unidades grandes, de tareas y funciones y procesos principales, componentes, que son productos totales, propósito, que es el objetivo del problema. Indicadores. Tiene un indicador de eficacia, continuidad operativa del servicio de alerta y respuesta, así se llama el nombre. Forma de cálculo, cantidad de respuestas recibidas dividido cantidad de emergencias atendidas por 100. ¿Ya? Acá, cantidad de respuestas, cantidad de emergencias recibidas, ese es el universo. Cantidad de emergencias atendidas es el numerador. Entonces aquí lo di vuelta nomás. ¿Para qué? Para que se entienda cuál va arriba y cuál va abajo. El que va arriba es la magnitud que yo estoy comparando. Y la magnitud que está abajo es el universo. Es de todas las emergencias recibidas, ¿cuántas fui capaz de atender? Eficiencia, perdón, eficacia. Y por 100, porque es porcentual, porque me va a dar una razón, lo multiplico por 100, me va a dar un porcentaje. Yo estoy siendo capaz de responder al 60% de las emergencias. Yo estoy siendo capaz de responder el 90% de la emergencia. Por ejemplo, si antes de proyecto yo con la casita era capaz de responder al 60% y ya con la instalación completa, con antena, con satelital, con ¿cómo se llama? Luces de respaldo, con generadores, con antenas de microondas que también tienen ahí, de radio. Soy capaz ya de no atender el 60%, sino que atiendo el 95% de las emergencias. ¡Wow! Hubo un aumento, una mejora en un indicador de desempeño que mide el propósito en la dimensión de la eficacia. Calidad. Encuesta de personas atendidas en situación de emergencia, así se llama el nombre. Fórmula de cálculo. Cantidad de respuesta positiva dividido cantidad de encuestados por 100. Otro indicador que va al propósito, pero que en este caso mide calidad. ¿Por qué? Porque está midiendo satisfacción. Nombre de indicador 3, eficiencia, tiempo de demora en entrega de respuesta. Aquí está hablando, puede ser eficiencia, e incluso, porque aquí está hablando de tiempo, ¿cierto?
tiempo establecido frente a emergencia y tiempo de transcurrido real. Acá vamos a hacer lo mismo que acá arriba, dar vuelta, porque el tiempo transcurrido real es lo que yo estoy midiendo respecto de mi propio desempeño, respecto de los tiempos que yo debería tener por protocolo establecido frente a emergencia. Si el tiempo establecido por protocolo para una emergencia es de 3 minutos y yo me estoy demorando 4, estamos mal. Si yo me estoy demorando 2, estamos bien. ¿Ya? Aquí eficiencia porque también compara qué tan eficiente soy, tanto respecto de dinero como respecto de tiempo. Uno que me puede decir indicador de calidad, oportunidad. Podría ser si es que se le pregunta a la persona que es beneficiaria. Si es que se une parte de una encuesta y la persona dice, sí, hay una mayor oportunidad, ahí pasa a ser un indicador de calidad. Pero es de eficiencia, ¿por qué? Porque es de mis propios registros institucionales. La metodología aquí que usaron en este proyecto es costo-eficiencia. No es back, no es el back, sino el costo-efectividad ajustado o no. Explicitar que el edificio que se va a construir va a ser un estándar muy similar al de Estados Unidos. El proyecto de telecomunicaciones tiene que estar vinculado. Tenemos que expresar la complementariedad para alcanzar el objetivo. Quitar del propósito el tema de la alta probabilidad, que se busque garantizar la continuidad del servicio. Ya tienen que ser, los supuestos tienen que ser ajenos a su control. Por ejemplo, que las personas contesten las encuestas o que sepan en qué consiste el servicio de entrega de ONEMI. Lo mismo que vimos nosotros para supuestos, qué es lo que tiene que pasar para que se pueda entregar el servicio. Que las personas me hagan caso, que las personas asistan al establecimiento, que las personas conozcan que existe esta oferta, etcétera. Eso es hablando de los supuestos. Componente 1. Diseño y construcción de infraestructura especializada para roles y requerimientos de la dirección regional. De ahí cada componente, como puede ver, tiene indicador. Por ejemplo, indicador eficacia. Aumenta en un 15% la cantidad de metros cuadrados para el desarrollo de personal durante el presente año. Y ahí está. Fórmula de cálculo. Metros cuadrados para el desarrollo de actividades personales por funcionario del año T-1 partido por metros cuadrados para el desarrollo de labores personales del año T. Y esto está por el incremento porcentual. Otra forma de escribirlo, la fórmula de incremento porcentual, ¿cierto? Vamos a hacerla T. Aquí, metros cuadrados para el desarrollo del año T, o sea, del año futuro, menos metros cuadrados para el desarrollo del año T anterior. O sea, ahí hubo un delta, cuánto pasó de un año hacia el otro en metros cuadrados, dividido metros cuadrados del año T-1. O sea, cuánto avanzó respecto del año, respecto del primer año, por 100. ¿Sí se entiende? Sí, voy a subir el PPT editado, ¿ya? Y esto es, esta fórmula de cálculo se llama cambio porcentual. Cambio porcentual. Indicador 2, diseño y construcción según oficio de la DIPRES, uno de los que también está puesto a disposición en la plataforma. Metros cuadrados diseñados y construidos versus metros establecidos en el oficio de la DIPRES. Ahí está, o versus. Cuando hacen versus, yo también suelo corregirlo porque ¿qué estás midiendo? Los metros cuadrados que están de acuerdo al estándar. ¿Y contra qué lo estás midiendo? Contra los metros cuadrados que construyes en total. Lo ideal es que esto sea lo más cercano al 100%, es decir, que toda mi infraestructura esté de acuerdo al estándar que se me dice. ¿Cuánto
construir cumpliendo este estándar respecto del total de metros cuadrados. Si se acerca al 100, espectacular. ¿Ya? Por 100. ¿Ya? Porque siempre me va a arrojar una razón. ¿Ya? Tiempo que demora en realización del diseño y construcción de infraestructura. Forma de cálculo, tiempo programado para realización de diseño versus tiempo utilizado para realización del diseño y construcción. Bueno, ahí están comparando un versus. Yo puedo comparar versus haciendo esto, haciéndolo así, o simplemente haciéndolo lo más es correcto, vendría a ser siempre utilizando dos magnitudes. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esto es metodológicamente correcto. Tiempo programado para la realización del diseño versus tiempo utilizado para la realización del diseño y construcción. Entonces, yo que estoy midiendo cuánto me estoy demorando en diseñar, realizado el diseño y construcción, cuánto estoy demorándome en hacer solo el diseño respecto del un universo, el diseño y la construcción. Si me demoro mucho en el diseño y en la construcción poco, eso no está tan bien demorarse tanto en el diseño, ¿cierto? Esto es un indicador. Y esto también por 100, ¿por qué? Porque normalmente me va a dar una razón. Cuando yo comparo dos magnitudes, me va a dar 0, algo. O un número decimal. Al multiplicarlo por 100, el 100%, yo logro tener un porcentaje, algo porcentual que se entiende en una base 100. Aquí también este proyecto tiene un componente 2, existencia de un adecuado monitoreo, mantención preventiva correcta de equipos. Uno es el diseño y construcción, componente 1, componente 2, monitoreo, mantención. Yo hubiese dividido distinto el proyecto, hubiese dicho componente 1, diseño y preparación, ¿cierto? La compra del terreno, toda esa parte. No, preparación y diseño. Componente 2, construcción. Componente 3, equipamiento. Pero cada uno puede dividirlo según la agrupación de tareas adecuadas que tenga en su propio proyecto. Ya, aquí tiene dos componentes. Metodología elegida en este proyecto. Entonces, eligió costo-eficiencia, eligió, eh, eligió evaluación social. Aquí esto es clave para que pongan atención. Dado que los beneficios son intangibles, pero a su vez deseables, es que se utilizará la metodología costo-eficiencia. Costo-eficiencia de evaluación social. ¿Por qué es un beneficio intangible pero deseado? Es intangible porque no existe un mercado de alerta temprana correcta en caso de desastre natural. No existe. O sea, no es como que existe un mercado en donde yo pueda comprar esa capacidad y el que no la tiene se muere. No, como es un bien público, ¿cierto? Que es necesario que la entregue el Estado, estábamos hablando de que existen beneficios sociales, existen un, un bien que es apreciado por la sociedad, que viene a ser una alerta temprana de desastre y organización de la respuesta pública ante un desastre. Entonces, principales supuestos de esta método, en este caso, costo de traspaso del terreno, cero, porque es bienes nacionales lo traspasó. Costo de edificación se mantendrán por un tiempo, es decir, supuesto que no va a ocurrir una pandemia ni que le va a subir anualmente 20% los materiales, no que va a incluir una inflación normal. Luego, el alza del precio del dólar como condicionante en la adquisición de los equipos de comunicaciones. Eso sí es importante. Los equipos y equipamientos existentes pueden bajar la cantidad de compras, claro, porque ya hay radios que ya existen, que ya tienen instaladas en la casita, que ya pueden servir y pueden seguir siendo utilizados. Entonces aquí llegamos a la parte de cómo se hace una evaluación social. Tenemos un monto privado, gastos administrativos, 9 millones. Gastos del MOP, Dirección de Arquitectura del MOP y gasto administrativo de la ONEMI, 11 millones 974 y de la Dirección de Arquitectura del MOP, 9 millones. Aquí lo que hace es que la evaluación social quita el IVA, quita los impuestos. ¿Por qué? Porque la hace el Estado y en el fondo el impuesto es un al Estado.
Nosotros, entonces, para no distorsionar la medición, cuando uno hace una evaluación social, le quita el IVA a todo lo que tenga IVA. Entonces, este monto, que eran 9 millones, ¿cierto? Y este monto y este monto también es corregido. Luego, consultoras, ¿para qué? Para el diseño, ¿cierto? Porque nosotros licitamos un diseño, ¿cierto? Monto privado, 178 millones. Lo corrige aquí el 19%. Consultoría, asesoría e inspección fiscal de las obras. 187 millones el costo privado, lo que sale con IVA incluido, etc. Entonces, tasa de corrección de materiales. Aquí aplica lo que es 1,01. Aplica lo que es la tasa cuando hablamos de los precios sociales. Hay una tasa, multiplica por un factor y le disminuye, ¿cierto?, ese valor porque para la sociedad hay una valoración, por ejemplo, de construir con materiales, hay una valoración de contratar mano de obra, hay una valoración, ¿cierto?, de contratar mano de obra especializada. Entonces, a todos los sueldos de mano de obra no especializada los multiplica por 0,62, a los que son mano de obra con especialización intermedia 0,68 y los que son mano de obra avanzada por 0,98. Esos eran los precios antes. Aquí vamos a poner el mensajito, usar factores 2025. Estos no son factores 2025, ¿ya? Esto los factores 2025, ustedes lo encuentran en los precios sociales 2025. ¿Ya? Precios sociales 2025 que publica el Mideso, pero que está en la plataforma. ¿Ya? Cualquier cosita, nosotros también vamos a estar atentos a sus consultas. ¿Ya? Luego, los terrenos. Tiene un avalúo privado del terreno de 1.000 millones, 1.052 millones. ¿Qué es lo que hace la evaluación social? El costo de oportunidad del uso del terreno. Avalúo fiscal del SII. 549 millones, 063, 206. No ocupa el valor comercial la evaluación social, sino que ocupa el, el, el costo, oportunidad de usar ese terreno por parte del Estado para otra cosa. Si el Estado lo ocupa para otra cosa, lo vende, o lo ocupa valorizado en lo que el Estado valoriza ese terreno, que es la avalúo fiscal, que es como el valor más exacto que se puede conseguir para poder traducir lo que es el costo oportunidad. Luego, obras civiles de 3.000 millones, 3.288 millones, le quita el IVA. Equipamiento, lo mismo con materiales, tasa de corrección de materiales, equipos, otros gastos, operación y mantención, corrección de mano de obra, también le va quitando el IVA, le quita la corrección de materiales y le quita el factor de corrección de mano de obra. Ahí ustedes van a tener un Excel, cuántos de mano de obra especializada, cuántos de mano de obra intermedia, cuántos de mano de obra no especializada, con su factor, material y el IVA. Esos van a ser los elementos clave que ustedes le quitan al monto privado de lo que les cuesta de verdad, le quitan esas tres cosas y obtienen el valor corregido, listo para ya empezar nosotros a hacer un cálculo social. ¿Y en qué se traduce este cálculo social? ¿Cierto? Se traduce en, ¿cierto?, que nosotros lo tiramos al año, ¿cierto? Porque estos son montos que están, ¿cierto?, hechos a todo el periodo de realización del proyecto. Entonces, él tiene un Excel que dice el año 1 vamos a tener tal gasto, el año 2, el año 3, el año 4, el año 5, el año 6, el año 10. Y estos son totales. Son totales. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí el monto social tiene estos valores corregidos y con eso ya se puede calcular
¿cierto? Ustedes tienen su Excel ahí con cada año a año, el VAC social o el valor actual de los costos. Ya, los indicadores de rentabilidad utilizados son el VAC social, valor actual de los costos, el CAE, costo anual equivalente, ya que es el costo pero dividido por año. Hablamos aquí de 10 años. Aquí no está en este caso dividido por 10, está dividido por más. Y el CAE por beneficiario, es el costo anual, pero después lo divide por el beneficiario de la región. Por ejemplo, aquí puso el beneficiario social. ¿Se acuerdan que ustedes que la población objetivo era la población de la región de población potencial y la población objetivo los 168.279? Aquí para sacar el CAE o el costo por habitante al año. Eso es como eso es el CAE. Entonces, ven y miran la fórmula del CAE, va social del terreno privado. Obviamente le va a dar más alto porque en el otro le regalaron el terreno. CAE social de terreno privado le va a dar aquí más alto el terreno y también el natural va a dar un CAE dividido por habitante bien más, porque en el otro lugar simplemente le regalaron un elemento que más le había dicho que era importante. ¿Por qué es importante? Porque vivimos en un mundo muy volátil. No, los indicadores, en la pregunta Marisol, los indicadores de propósito sí los hagan y los indicadores de componente sí los hagan. Los que no los hagan son los indicadores de actividades y los indicadores de fin. De actividades no se hacen, indicadores de fin no se hacen. Solamente el propósito, tener unos buenos indicadores y no tener tanta cantidad, sino que es más calidad. En propósito, sí, y en componentes, sí. Propósitos, sí, y componentes, sí. Eso. Sensibilización. ¿Qué es esto? Aquí habló, tomó en la normal, en el eje normal, habló aquí de los costos que iba a tener cada alternativa. Aquí, estamos hablando aquí, como pueden ver, aquí está el costo del avalúo fiscal, no puso el costo privado. Entonces, ¿qué hizo? Aquí las obras civiles, ¿cierto? Hizo variar en 10% pesimista, quiere decir que los costos se incrementaron, está sensibilizando aquí los costos. Si es un pesimista, un escenario pesimista, hay un 10% de incremento de costos. ¿Ya? Es bastante pesimista para una época pre-pandemia, pero ahora sabemos que el pesimista puede ser mucho peor por la pandemia. Puede ser crecer hasta 50%. Pero bueno, obras civiles, aquí no más que lo único que hacen esta técnica de sensibilización es o incrementar 10%, ¿cierto? O optimista, que estos costos se van reduciendo, 10%. Entonces puso un escenario normal, un escenario optimista y un escenario pesimista. Lo mismo acá. Y acá puso un muy pesimista y un muy optimista. Y también y variación porcentual de lo mismo. Aquí lo 549, pero aquí en este caso hizo una variación porcentual muy pesimista, 14%, lo hizo variar más, o sea, crecen más estos costos, 6,25, ¿no? O muy optimista, que disminuyen en 14% estos costos. Esta es la forma como más fácil, digamos, de hacer el sensibilización, ¿ya? Hacerlos variar. Y este es el cálculo de la sensibilización del CAE.
Esto, en el fondo, ¿qué es esto? Después de hacer esta tabla de normal, pesimista, optimista y muy optimista, lo que hace es eh, hacer en un Excel. Después les voy a subir un video sobre cómo se calcula esto. Se utiliza la función pagos, ¿ya? Pero lo que quiero decir aquí, lo único que quiero decir es que en este caso, como pueden ver al medio, hay un 0% de variación en el escenario normal, y en el escenario muy pesimista hay una variación, ¿cierto?, del 14% que crecen los costos, variación porcentual del costo anual equivalente cae, y acá estamos hablando de que las obras civiles, por ejemplo, son, son bastante sensibles, un 7,46%, son bastante sensibles a este escenario muy pesimista. Son más sensibles que, por ejemplo, hablamos de la operación o de la mantención. La mantención casi ni se, en porcentualmente, no es tan sensible como sí lo son las obras civiles. Acá, y por el otro, es muy optimista. Acá también, la mayor variación son las obras civiles. ¿Qué conclusión nosotros sacamos de esta sensibilización? Sacamos de conclusión que el factor más sensible a los cambios de los factores de los precios de que componen los costos, que es más sensible a los cambios externos de precio, son las obras civiles. ¿Ya? Y decir que del CAE, y también quiere decir que del CAE, el que más más significativo, el factor más significativo del costo anual equivalente de este proyecto son las obras civiles y son las que más reaccionan a los cambios. Quiere decir, en el fondo, es esa la conclusión de esta sensibilización. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Esto no lo vamos a pedir, pero para que sepan de dónde sale. Esto de acá se llama simulación de Monte Carlo. Lo que hace esta simulación de Monte Carlo es una técnica estadística que repite el proyecto aleatoriamente cuantas veces uno quiera. Aquí lo que hace es que lo multiplica por 40 veces para ver si es que el CAE social o el costo anual equivalente social eh, se mueve mucho respecto del comportamiento normal. Es decir, si le va bien en la mayoría de los casos o no le va bien en la mayoría de los casos y tiene mucha varianza. ¿Qué quiere decir cuando hay mucha varianza? Es que las observaciones no están cerca de la media, no están cerca del centro, sino que empiezan a aparecer muchas por acá y muchas por acá. Lo mismo con el costo, con la costo efectividad aquí. Lo que hacen en el fondo es repetir tantas veces el proyecto como si fuese realizado, pero con todos los escenarios posibles, optimista, muy pesimista, y lo repite muchas veces de manera aleatoria, con tal manera de que lo único que te dice acá es que este proyecto tiene un CAE social que se mueve, que se concentra en torno a su media y que muchas veces acá el costo no va a estar muy cerca de los 580 millones, que hay muy pocas veces que ocurre esto, y que más probable es que esté en torno a los 550 millones, que es donde están la mayoría de las observaciones. Es una medida de probabilidad. En el fondo repiten el escenario y te sacan una probabilidad de en dónde va a estar la mayoría de los resultados y si le va a ir bien o mal al proyecto, o cualquier variable, la verdad. Esto aplica costo, aplica beneficio, ¿ya? Pero esto no se va a pedir, porque solamente se lo estoy diciendo que esto existe y por eso sale. Conclusión de la evaluación social: la utilización del terreno fiscal representa un mayor beneficio comparativo respecto de la compra de un terreno privado a valor de mercado. Lo anterior se suma al hecho de que los habitantes de la región de Tarapacá contarán con una dirección regional de la ONEMI capaz de brindar resguardo a las personas, ejecutando actividades de prevención, mitigación, alerta, etc.
Conclusión de la sensibilización, que la elasticidad de la partida obras civiles es la que tiene una mayor incidencia relativa en los indicadores de rentabilidad. O sea, que es muy sensible a los cambios. Ahí van a ver que varía 7%. Y en el caso alterando el CAE en un 7,46% en un escenario de variación de partida de 14%. O sea, solamente esa variable altera el CAE en un 7,46% cuando varían los precios 14%. O sea, estamos hablando de que esa variable que se llama obras civiles, que incluye la obra gruesa, materiales, es una parte importante del costo total que representa el CAE. Y en contraposición, la partida cuyas variaciones tienen menor relevancia en la rentabilidad del proyecto es la mantención, cuya variación en los escenarios definidos que afecta al CAE tan solo en un 0,05%. ¿Ya? Esa es como la interpretación de la sensibilización. Es identificar cuál es la variable más sensible, tanto del VAN o del VAN social o de la medida el CAE, la medida que ustedes quieran tomar, ustedes la hacen variar en precio, o lo hacen variar en sus valores optimistas. Yo recomiendo hacerlo en 5, como le hicieron en el ejemplo. Eh, Pesimista, muy pesimista, optimista, el normal, que está al medio, optimista y muy optimista. Y eso ayuda al tiro. Ustedes lo hacen variar según los porcentajes que ustedes vean cómo se mueve ese mercado. Si el mercado de la construcción, usted sabe más o menos los porcentajes. ¿Cuál es el escenario? El optimista con el pesimista. Claro, si el optimista es 5%, por ejemplo, si hablamos de costo, si un 5 incremento en costo es mala noticia. Y el menos 5 incremento en costo es buena noticia. Y el pesimista y el muy optimista. Ahí ustedes ven qué porcentaje le quieren poner y hacen variar para el lado los valores. ¿Ya? Y después hacen la sensibilización con la fórmula que les voy a mostrar yo, con video. Si la al juego habrá trabajo en equipo para avanzar en el informe final, sí, de todas maneras. Eh, yo creo que vamos a quedar hasta acá en sensibilización. Voy a dejar subida esta sesión 8 para que ustedes vean también, puedan leerla por sí mismos, si gustan, y llegar como más arriba de, de la materia el día jueves. La idea es que juguemos el jueves, no sé, una horita nomás para cerrar materia, idealmente menos, y casi toda la hora para avanzar en el proyecto. ¿Ya? Eso por ahora, estimados, estimadas. ¿Ya? Así que nada, agradezco su atención.